Queridos hermanos, estamos gozosos una vez más de que el Señor nos conceda la dicha y el privilegio de congregarnos. Extiendo este gozo para con aquellos hermanos que se habían ido por un tiempo y regresaron, lo cual es de dicha y de gozo para el pueblo aquí reunido. Los pasados días del Señor hemos venido hablando de un tema de suma importancia para la iglesia. Ese tema de suma importancia es cómo convivimos nosotros, los hijos de Dios, aquí en la casa de Dios, que es la iglesia. Quizás es un tema básico y elemental para muchos, y no obstante un tema de suma trascendencia en el día a día de las iglesias locales, de todas las iglesias locales y de nuestra iglesia local. Afirmamos que la orden del Señor era congregarnos. Eso lo vimos en la primera o en el primer sermón de esta serie. Afirmamos que congregarse era algo que no solo debía obedecerse, sino que debía obedecerse en el correcto espíritu. Es decir, Dios no solamente nos llama a congregarnos como iglesia, en la iglesia, sino que nos llama a congregarnos con el espíritu correcto, con un espíritu sazonado de amor, de paz y de armonía. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que nos dice segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo 16, de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, hablamos de al menos dos de las más grandes amenazas: la contienda y las murmuraciones. Hoy el tema quizás será menos fuerte, si yo pudiera darle como un grado, pero quizás mucho más desafiante. Menos fuerte, pero quizás más desafiante. Y digo desafiante porque a menudo nos encontramos creyentes, o quizás usted sea uno de ellos, demandando que sus derechos sean restituidos, que sus derechos sean cumplidos y olvidándose de sus obligaciones. Y en una iglesia, hermanos, cuando un hermano o un grupo de hermanos pide sus derechos y se olvida de sus obligaciones, hay un desbalance que hay que tratar. No digo, gracias al Señor, que sea el caso de nuestra congregación, pero es la palabra, hermanos, es el espíritu en el que estamos considerando estos asuntos. Así que, hermanos, es más fácil decir: ¿y usted por qué violó mis derechos? ¿Y usted por qué me hizo esto? ¿Y usted por qué me trató así? ¿Y usted por qué me dijo esto? Que hacer lo que es correcto en todas las circunstancias, incluso en aquellas en las que el hermano nos haya violado nuestros derechos. Esto no es una Corte Suprema de Justicia, hermanos. Esta es la iglesia de Cristo, hermanos. Y en la iglesia de Cristo nosotros debemos aprender que no estamos pendientes de que otros me den, sino que estamos pendientes que a nosotros no se nos olvide dar. ¿Dar qué? Dar lo que al hermano le corresponde. Porque de la misma manera en la que en un matrimonio las obligaciones del varón para con la esposa y de la esposa para con el varón se les llama o se les conoce comúnmente como los deberes mutuos del matrimonio, así también en la iglesia hay cuestiones que cada hermano le debe a su otro hermano. También hay deberes mutuos en la iglesia. Quiero que vengamos, hermanos, en ese orden de ideas, a considerar el
texto de Colosenses 3:12. Colosenses capítulo 3, y vamos a leer unos versículos. Dice la gloriosa palabra del Señor en Colosenses 3, versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El título de este sermón, mis amados hermanos, esta es la tercera parte de esta primera razón, es el cuarto sermón, pero es la tercera parte de esta primera razón. La primera razón es, ¿para qué nos congregamos? Y la primera razón fue, para convivir como familia. Y hemos considerado varios aspectos. Pero el título que tenemos hoy es deberes mutuos. Deberes mutuos. No se le olvide, cuando hablamos de deberes mutuos, señale, si es que la expresión quizás no quedó clara, señale o abra paréntesis, cosas que los demás hermanos me deben, y lo cierra. No, cosas que en primer lugar yo le debo a los hermanos y que espero que a los hermanos a quienes Dios les haya dado gracia, también me la deban a mí. En el momento en el que uno pague las deudas que debe y el otro no lo haga, comienza a existir un desbalance que al principio se nota y un desbalance que a lo último se va a notar aún más. Antes de que eso pase, el deber de cada miembro de la iglesia, el deber de cada uno de ustedes es cerciorarse de que paga a los hermanos lo que usted le debe a los hermanos, ahora lo vamos a ver, y ore para que en la iglesia se vea la obra de Dios, para la gloria de Dios, y que los demás hermanos le paguen a usted lo que Dios le ha dicho que a usted se le debe dar. El texto, mis amados hermanos, que acabamos de leer en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, es uno de los pasajes del Nuevo Testamento en el que el apóstol más énfasis hace en la manera como deben convivir los hermanos. Cuando usted busque un manual de convivencia para personas cristianas, le recomiendo este manual. Le recomiendo Colosenses capítulo 3, del versículo 12 en adelante. Le recomiendo toda la Biblia, de hecho, pero este es un buen folletito donde nos dice cómo me debo comportar en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Qué es lo que debo hacer con otros hermanos en la casa de Dios? Porque mi Dios es tan Dios mío como es del hermano. No nos podemos olvidar de eso. Y mi Señor no solamente me ha perdonado a mí la multitud de pecados, sino que también con mi hermano lo ha hecho. Este es un pasaje hermoso en el que podemos apreciar ese corazón pastoral del apóstol Pablo. A la vez, es un pasaje claro en el que podemos apreciar la enorme responsabilidad que como cristianos tenemos cuando convivimos en la iglesia local. Recuerden que hace poco mencionaba que era más fácil vivir un cristianismo de internet. Ese sí que es fácil. Un cristianismo de internet. Todo lo que hacen es verse 1, 2 o 3 sermones el domingo y ya quedan satisfechos por completo. Otro cristianismo muy fácil de vivir es el de aquellos que lamentablemente han caído en la herejía de las iglesias en casa. Un cristianismo en el que no es necesario congregarse, no es necesario ofrendar, no es necesario servir, no es necesario rendir cuentas, no es necesario dar cuentas de mi testimonio,
donde todo aparentemente es felicidad, pero donde hay pecados reinantes, hermanos. No estamos diciendo de que todos los verdaderos creyentes que se reúnen en casa están en ese desorden. Estamos diciendo de que hay personas que no creen en las iglesias tal y como nosotros lo hemos visto a lo largo de los tiempos. A esa herejía, esto hermanos, algún día se los explico, le denominamos la herejía de las iglesias en casa. Son las personas que no van a una iglesia, son las personas que no admiten ningún tipo de autoridad, son las personas que dicen que los pastores ya en realidad no existen, son las personas que creen que en un sermón todos pueden participar. Ese es el tipo de personas que nosotros estamos haciendo referencia. Ese tipo de cristianismo es fácil. A usted no le toca ser reverente, a usted no le toca limarse con otra persona, a usted no le toca ofrendar, usted da lo que quiere, a usted no le toca dar cuentas a alguien, no le toca servir, no le toca evangelizar, todos son comitivas, todos son buenas charlas, buena vibra, musiquita con la guitarra. Ese cristianismo es fácil. El cristianismo verdadero, no obstante, nunca ha sido así. El cristianismo verdadero ha sido sufrido. Creo que nosotros usamos una expresión de cuando en cuando. Han vendido la idea de un cristianismo fácil donde todo es perfecto y les han vendido una mentira. El cristianismo es un cristianismo en la que el amor es la virtud o la gracia preeminente. Y Pablo nos dice en 1 Corintios que el amor es sufrido. El cristianismo es la religión inspirada por Dios donde se sufre, mis hermanos. Se sufre porque nosotros agraviamos a hermanos y se sufre porque otros hermanos nos agravian a nosotros. Y no obstante, en el cristianismo debe reinar el amor, la paz, la armonía. Así que hermanos, es cuando nosotros interactuamos con los hermanos cuando realmente apreciamos sus y nuestras falencias de carácter. Usted ve congregaciones en el internet, por eso hay personas que son cristianos de internet. Ve las congregaciones por el internet, no ven nada sino armonía y perfección. Yo le invito a que vaya, busque alguna de ellas a ver si todo es armonía y perfección. Hermanos, es cuando nosotros interactuamos entre nosotros que podemos ver las fallas de los otros sin caer esto en el pecado de no ver las propias nuestras. Es cuando el hermano no nos contesta de una manera dulce o amorosa, cuando la persona dice, mire lo que hizo. Pero es ahí también cuando usted ve las fallas y falencias de su carácter. ¿Dónde está? ¿Dónde está su paciencia? Es tratando con los hermanos donde nosotros podemos comenzar a ver la realidad de nosotros mismos. El apóstol comienza esta hermosa exhortación casi que diciéndonos que es deber comportarnos como hijos de Dios. Vestidos pues, dice el versículo 12, como escogidos de Dios. Si en realidad los hermanos de la iglesia de Colosa habían sido adornadas con aquellas vestiduras, lavadas con la sangre del Cordero, era necesario que ahora ellos se pusieran esas vestiduras. ¿Sí me comprendieron? Estamos hablando de hermanos en Cristo, de personas, como lo dice el himno, de personas, como lo dice la palabra, de personas que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, que han sido justificadas por la obra del Cordero. Bueno, dice el apóstol Pablo, usted tiene aquellas vestiduras blancas, bueno, póngaselas. Que en ocasiones hablamos de ser creyentes y ser creyentes, ¿y dónde están las vestiduras blancas? ¿Dónde están las vestiduras de amor a la que hace referencia la palabra del Señor? El apóstol Pablo dice, bueno, compórtense, vístanse como escogidos de Dios. Hermanos,
Una traducción que a mí me gusta dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Eso nos dice el versículo 12. Dado que Dios los escogió a usted para vida eterna, ustedes deben ponerse aquellas vestiduras que están adornadas con misericordia, con benignidad. Pónganse, hermanos queridos, las vestiduras que están impregnadas de una fragancia que a Dios le encanta, la humildad y la mansedumbre. Pónganse esas vestiduras. Son hijos de Dios. Pónganse esas vestiduras. Vestiduras que le agradan a Dios, mis amados hermanos. De este solo versículo podríamos hablar en realidad por días enteros y maravillarnos de la tierna exhortación del apóstol. Pero también estoy seguro de que igual nos sorprenderíamos de lo que en algunas ocasiones, hermanos, yo considero que existen creyentes. Hágase la pregunta si usted es ese creyente. Existen creyentes que se toman el tiempo para salir de la casa bien atalajados. ¿Cómo estoy aquí? ¿Cómo estoy allí? Uy, no, ese zapato no, me lo voy a cambiar, rápido cambio. Se toman el tiempo para salir de la casa bien presentados. Y eso está bien, eso no está mal. El problema, hermanos, es que quizás hayan creyentes que se tomen el debido tiempo para salir de la casa bien presentados, pero que no estén andando con esas vestiduras tiernas de misericordia, de amor y de bondad. Pero este sermón, hermanos, no tiene como propósito recordarnos cómo debe lucir usted espiritualmente delante de Dios y delante de los hombres. El propósito de este sermón es dimensionar el calibre de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene para con su hermano. Repito, si el Señor hoy, al terminar la cena, nos permite marcharnos para casa, habiendo comprendido al menos una buena parte de la envergadura de la responsabilidad que usted tiene para con todos sus hermanos, yo creo que podremos decir: el Señor ha estado con nosotros. O puede usted decir: el Señor ha ministrado mi corazón. Porque ese es el problema, hermanos. El problema es que quizás nos hemos acostumbrado a venir a la casa de Dios, a adorar a Dios, pero no somos conscientes de la responsabilidad que nosotros tenemos, si es que queremos honrar a Dios, en lo que respecta al trato entre hermanos. El problema es que, como ya lo dije, quizás somos prontos, propensos a reclamar mis derechos y a olvidar mis deberes y responsabilidades. Así que en ese orden de ideas, hermanos, mientras vamos hablando de estas cosas, que el Señor, que su Santo Espíritu nos ilumine y podamos ver este punto. Hermano, las personas inmaduras reclaman sus derechos y hasta hacen pataletas porque otros no le dan lo que a él o a ella le corresponde. Pero eso no debe ser así entre los creyentes, mis amados, porque en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se nos exhorta a que nuestros derechos sean vindicados o a que las obligaciones que otros tienen para con nosotros sean cumplidas. Por el contrario, las Escrituras le enseñan a usted que la verdadera obligación no radica en pedirle a los demás que cumplan sus obligaciones para con usted, sino que la verdadera enseñanza es que usted cumpla las obligaciones que Dios le ha puesto para con su hermano. Las malas relaciones comienzan cuando yo veo que el hermano está en la obligación de tratarme a mí de una manera. Ahí comienzan las malas situaciones. Si usted no quiere que eso pase, comience usted primero tratando al hermano como él no lo trata a usted, porque nadie puede devolver mal por mal. Nadie.
El llamado hoy es a que usted cumpla entonces con sus deberes para con su hermano, así él o ella no lo cumplan con usted. Pues está muy mal que esa persona no lo trate a usted como Dios lo ordena. Eso está mal, eso está bien, no, eso está mal. Pero hay una cosa peor, y lo peor es que usted lo trate de la misma manera. Eso es peor. Ambos están en pecado. No piense que la persona que no cumple con los deberes establecidos por Dios para con usted es solo la que está en pecado. También usted está en pecado si no los cumple para con esa persona. No hay excepción, mis hermanos. No busque justificación, porque está escrito en Primera de Tesalonicenses 5:15: mirad que nadie pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. Estamos hablando de las deudas mutuas, de lo que nosotros le debemos pagar a los hermanos. Bueno, he aquí una primera, si lo quiere ver de ese modo. Hagamos siempre lo bueno con los hermanos. Dice el texto, lo bueno unos para con otros. Porque si usted no hace lo que es bueno con su hermano, usted está en pecado. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Santiago 4:17? ¿No nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado? Entonces, cuando alguien nos trate de una manera inapropiada y nosotros, ahora sabiendo que no podemos devolver mal por mal, sino que por el contrario debemos hacer el bien para con esa persona, pero decidimos no hacerlo, ya estamos en pecado. Pudimos haberlo evitado, pero no lo quisimos evitar, sino decidimos caer en el pecado en el momento en el que yo, teniendo el poder para hacerle el bien a quien no me lo está haciendo, le pago con la misma moneda. Hermanos, ese no es el cristianismo de las Sagradas Escrituras, no lo es. Ahora bien, ¿cuáles son esas responsabilidades, o mejor, cuáles son esas deudas mutuas que los hermanos nos deben? Pero más importante aún, que nosotros le debemos a los hermanos. Eso está como el caso del hombre que hace cuentas y está feliz porque este le debe. Este me debe. No, y este sí que más. Eso en Inglaterra se llama falsa economía. ¿Usted sabe qué es falsa economía? Falsa economía es hacer las cuentas diligentes de lo que me deben los demás y no tener en cuenta la fortuna que yo le debo a los demás. Así también es en la iglesia. No caiga en la mala costumbre de decir, este me hizo, este me dio. ¿Y usted qué? El hecho de que quizás usted no lo conozca no significa de que no haya procedido mal. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado con eso. Dice pues, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En otras palabras, estas son las virtudes que deben embellecer esas vestiduras blancas lavadas en la sangre del Cordero. Y luego, hermanos, entonces nos dice, soportándoos unos a otros. Soportándoos unos a otros. No tenemos tiempo para hablar de cada una de las deudas mutuas, hermanos, pero creo que he escogido 3 que al menos nos darán la buena idea. Yo quiero, hermano, que usted se haga un favor. Hágale un favor a su alma. Cuando la Escritura nos dice soportaos unos a otros, no es aquel, ay, qué jartera, me toca soportar al hermano, ay, qué pereza, me toca aguantarme al hermano. Ese no es el soportar de la Biblia. Eso será el aguantarse un vecino, que le toca a usted aguantárselo, digámoslo así. Pero en la casa de Dios, los hermanos de Dios se pagan mutuamente esta ofrenda, póngalo de esa manera, y es, voy a soportar a mi hermano. Cada uno de ustedes está en la obligación de soportar al hermano. Y lo que el Señor nos enseña en este texto es
a cargar sin fatiga las faltas de los hermanos, incluso sí aquellas que pueden ser repetitivas. Eso es soportar, al menos bíblicamente, hermanos. Esto quizás puede ser mucho pedir para algunos, pero no así para los verdaderos creyentes. Los creyentes, en medio de las faltas de los hermanos, debemos mostrar longanimidad. ¿Usted sabe qué es esa palabra longanimidad? Longanimidad es, haga de cuenta que este es un bloque de paciencia. Paciencia es la gracia que el Señor nos da para soportar sin quejas o murmuraciones una situación adversa. Ahora bien, haga de cuenta que este es el bloque de la paciencia. Longanimidad es, por ejemplo, cuando ese bloque se alarga, se elonga. Nosotros debemos tener longanimidad en el trato para con los hermanos. Debemos tener una paciencia elongada. No me haga la pregunta ¿hasta cuándo? Porque yo le voy a responder hasta 70 veces 7, hermano. No me haga la pregunta, pero pastor, ¿hasta cuándo? Y usted sabe que Dios le da la respuesta, hermanos. Sí, hay cosas que en ocasiones se deben dialogar en amor. Sí, hay cosas que en ocasiones se deben hablar en amor. Pero no busque el diálogo con el hermano cuyas debilidades le fastidian sin haberse hecho la pregunta, ¿será que es que yo estoy buscando reconvenir o amonestar al hermano porque en realidad yo no quiero tanto el cambio del hermano, sino estoy harto, cansado de cómo el hermano me trata? Esa pregunta nos las tenemos que hacer todos. Que las personas, cuando sucede una situación, claro, lo primero que hacen es, voy a dialogar con el hermano. Eso está bien, hermanos. Eso está bien, eso no está mal, eso está bien. Tenemos la libertad de hablar con los hermanos. Un hermano que no sea aproximable para que hablen con él, para que dialoguen con él en todo amor, hermanos, ese hermano tiene un problema. Sí, lo admitimos. Lo que yo le estoy diciendo es, no es que ahora no busque el diálogo, sino que primero se debe preguntar, ¿será que es que yo tengo poca paciencia y en realidad esto ya está llegando a mi fin y la única manera que lo va a poder solucionar es hablando con mi hermano? Hay cosas que debemos soportar en silencio, mis amados. Por el bien de su alma, hay cosas que debemos soportar en silencio. Piensen esto. ¿Quién de ustedes alguna vez en la vida ha sido probado? Muchos de nosotros hemos sido probados y grandemente. Pero cuando nosotros estamos en el horno de fuego de la prueba, ninguno de nosotros quiere estar ahí, pero ahí es donde debemos estar. Hermanos, se los digo y se los digo delante del Señor, que todos los días en los que yo lloraba por la situación difícil de mi esposa y por otras muchas, yo le decía, Señor, me duele estar aquí en el horno, me duele. Quizás, Señor, no quiera estar aquí en el horno porque no soy capaz ya más. Pero, Señor, este es el mejor lugar para mí en este momento. Y cuando el horno termine, yo veré tu gracia. Hermanos queridos, a nosotros no nos gusta el horno, no nos gusta soportar, no nos gustan las pruebas. Y eso es lo que necesita el carácter de muchas personas, hermanos. A menudo un creyente se cansa de soportar las falencias y debilidades de su hermano cuando él mismo quizás está débil en Cristo, cuando quizás no tiene mucha paciencia. Hermano, cuando otro de aquellos con los que usted va a compartir el cielo por toda la eternidad le importune una y otra vez con sus falencias de carácter o con cualquier otra cosa, recuerde lo que usted ha recibido. Ejerza paciencia, porque con usted también han tenido paciencia. No se le olvide de la paciencia que con usted han tenido.
Y no cuantifique, sí, pero es que conmigo es menos que con el del hermano. No cuantifique, mal de muchos, consuelo de tontos, hermanos. Tenga paciencia, como otras personas han tenido con usted. Recuerde que Dios lo ha soportado a usted, a menos que usted piense que usted no le da nada que hacer al Señor. Dios lo ha soportado a usted. Ha soportado su infidelidad, ha soportado su deslealtad, ha soportado su desobediencia, ha soportado el daño que usted le ha causado a otros, ha soportado el daño que usted le ha causado a su familia, ha soportado todo eso, y hasta aquí hoy yo veo personas que aún perseveran, claro, por la gracia del Señor. Pero no podemos olvidarnos de que Dios nos ha soportado a nosotros, hermanos. De lo que recibimos, de eso damos, hermanos. Este sermón no es de que usted produzca algo que no tiene. Este sermón es de que por gracia usted ha recibido paciencia, dé paciencia. Por gracia usted ha recibido bondad, sea bueno. Por gracia usted ha sido soportado, ahora soporte a su hermano con gracia y por gracia. El puritano Matthew Henry dijo lo siguiente: al llamarnos a soportarnos mutuamente, el llamado, en efecto, es a tener paciencia para con aquellos que nos han provocado o que continúan provocándonos. Otro trato diferente es el que persiste en un pecado. A usted no le debe incumbir eso. Eso se va a manejar. Cerciórese de obedecer al Señor teniendo paciencia. Quizás muchos pueden soportar una provocación breve, pero se cansan pronto de soportar una que se hace larga. El llamado de Dios es a sufrir durante el tiempo que Dios disponga en sus providencias las injurias y las falencias de nuestros hermanos. Este es el cristianismo que algunos no quieren vivir. La pregunta mía es ¿por qué? Porque tenemos un corazón rencoroso, porque tenemos un corazón justiciero, porque tenemos un corazón vindicativo, porque tenemos un corazón impaciente, porque tenemos un corazón que demanda pero que no da. Por eso. Si Dios, dice Matthew Henry, si Dios es paciente con nosotros bajo todas nuestras provocaciones hacia Él, ¿no debemos tener paciencia para con los demás? Todos tenemos algo que debemos soportar. ¿Y no usa Dios estas cosas para nuestra santificación? Y miren lo que dice Henry: necesitamos de los demás la misma buena acción que nosotros estamos obligados a mostrarles. Así se pagan las deudas mutuas, dando y recibiendo, dando y recibiendo. Podríamos hablar mucho más de esto, mis amados, pero quiero moverme hacia la segunda deuda mutua o hacia el segundo deber mutuo. Miren lo que dice el versículo 13: soportándoos unos a otros y es inseparable la cláusula que sigue de la anterior, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. O sea, no solo la Escritura nos llama a hacer un esfuerzo por sobrellevar las faltas de los demás para con nosotros de una manera digna que honre al Señor, sino que no deja esa orden de manera aislada. El Señor nos dice claramente en su palabra, no solo que debemos sobrellevar pacientemente las falencias de otras personas, de nuestros hermanos, sino que debemos perdonarlos. O sea, no solamente Dios nos dice, es como si quiero que en mi casa todos mis hijos se conduzcan con esta norma. Sopórtense unos a otros, y si alguno tuviera una queja contra otro, perdónense los unos a los otros. Es como si el Señor estuviese diciendo, no quiero que en mi iglesia hayan querellas, pleitos, cosas así entre hermanos.
No quiero que nadie esté ofendiendo al hermano, haciéndole desplantes al hermano, negándole saludos al hermano, dándole la espalda al hermano. Pero tampoco quiero que quienes sufren dejen de hacer lo bueno para con el hermano. Así se convive en la casa de Dios, mis hermanos, al menos de una manera bíblica. Note que se lo estoy probando, hermanos. El Señor nos dice claramente en su palabra, no solo que debemos llevar de una manera digna, elongada, con esa paciencia elongada las falencias de nuestros hermanos, sino que debemos perdonarlos. Y le prometo que no le voy a citar el versículo porque usted lo conoce. Usted conoce el versículo, porque es en un contexto muy similar al que quizás alguno de ustedes vive, que Pedro le pregunta: ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Usted conoce la respuesta, ese número de veces, ese, no menos, ese. Ah, pastor, listo, 490 veces, voy a empezar a contarlas. 70 veces 7 significa siempre que su hermano venga a pedir perdón. Porque aquí hay algo muy importante, hermanos, por favor atesore esto en su corazón. Alguien podría fácilmente decir: pero si la persona viene y me pide perdón y luego me pide perdón es porque no se ha arrepentido. No lo sabemos, porque no podemos mirar la intención que hay en cada corazón. No lo sabemos, porque no podemos mirar la intención que hay en cada corazón. Usted no conoce la lucha de la persona, usted no conoce los problemas de la persona, usted no conoce el estado mental de la persona, usted no conoce eso. Pero si usted reconoce que un hermano en Cristo se le aproxima y le pide perdón, perdónele, porque eso es lo que Dios le ordena a usted hacer hoy. Hágalo. Ya quizás luego se dará un buen tiempo para una charla franca y honesta y pacífica, porque tiene que ser así, pero no importa si el hermano ha pecado contra usted en estas faltas menores. Note que estamos hablando de faltas menores. Si el hermano ha pecado contra usted muchas veces, perdónelo el mismo número de veces que él venga delante de usted a pedir perdón. Y el que ofende, hágase un favor, hágale un favor a la iglesia. Aprenda a pedir perdón. Hermanos, ¿han escuchado ustedes que el mundo dice que Dios lo perdone porque yo no lo perdono? Eso sí que es común, ¿no es así, hermano? Eso en estos días escuché, iban a ejecutar a alguien en Estados Unidos, creo que en el estado de Alabama. Dios lo perdone porque yo no lo perdono. Oye, pero es que eso nos pareció horrible. ¿Pero por qué? Están diciendo la verdad. Están diciendo la verdad. Ellos no perdonan, no tanto porque sean personas rencorosas, o mejor, las personas no perdonan, no tanto porque sean rencorosas o vengativas o resentidas. Ellos no perdonan, al menos de una manera que glorifique al Señor, porque sus pecados no han sido perdonados por el Señor. Por eso no perdonan. Sí, podemos hablar de un perdón que ellos puedan dar de boca, pero no hay perdón en su corazón, hermanos. Porque nadie puede darle a otra persona lo que Dios primero no le ha dado a ella. ¿Entienden, hermanos? De la misma manera como nadie puede amar a una persona si es que Dios no lo ha amado a él o a ella, así también con el perdón. Nadie puede perdonar verdaderamente a una persona que le ha ofendido a menos que la persona ofendida haya sido perdonado por Dios. Damos de lo que conocemos, le dijo el Señor a Nicodemo, de lo que conocemos hablamos. Bueno, de lo que tenemos, damos. Hemos sido perdonados, perdonemos, hermanos. Pero no sucede así como el creyente. El creyente ofrenda porque Dios le ha provisto.
Y el creyente ama porque Dios le amó primero. Y de la misma manera el creyente perdona a su hermano porque Dios le ha perdonado a él. Yo le quiero hacer una pregunta a todos, hermanos queridos. Piense bien antes de responder. Sea honesto, no importa cuál sea la respuesta, porque nadie la va a ventilar al público. Cuando usted piensa, yo creo que todos pensamos que Dios nos ha perdonado, ¿no es cierto? Todos. Cuando usted piensa en lo que Dios le ha perdonado a usted, ¿usted piensa que Dios lo ha perdonado poco o mucho? Ni siquiera miro, ¿para qué? ¿Dios lo ha perdonado a usted poquito o mucho? Si alguno de ustedes dijo, no, yo siento en realidad que Dios me ha perdonado poco, puede que eso exista, ¿cierto? Alguno de ustedes se ve quizás muy bueno y muy digno y muy decente y piense, no, es que a mí Dios pues me perdonó, sí, pero poquito me perdonó eso. Si usted ha respondido eso, entonces creo que entiendo por qué es poco el poder que usted tiene para perdonar a su hermano. Pero si usted es consciente de que Dios lo ha perdonado mucho, entonces usted sabe que mucho lo ha amado Dios. Lea Lucas 7:47. Se lo pongo de tarea para que lo escudriñe, para que lo examine. Luego, no entiendo por qué algunos creyentes a quienes el Señor ha amado y ha perdonado grandemente, aman poco y perdonan poco. Dime por qué, querido hermano. Dime por qué si Cristo murió por ti en la cruz. Dime por qué si cuando viniste a preguntarle al Señor por tu condición, dime por qué cuando viniste delante de Cristo a pedir perdón, ¿por qué no te encontraste con una recriminación, ni con condiciones, ni con rechazo? ¿Por qué no puedes perdonar al hermano tú? ¿Por qué no puedes? Si tus pecados son estos y lo que te ha hecho tu hermano es esto en comparación, ¿por qué no puedes perdonar? Bueno, a la luz del texto que les acabé de citar, claro. Hermanos, si Dios nos amó y nos perdonó, y por eso somos creyentes, ¿cómo podríamos reconciliar nuestro cristianismo con el de poco amor y poco perdón? No podríamos hacerlo, hermanos. Yo solamente le quiero decir, si usted está escuchando la voz del Señor en su corazón, usted está escuchando al Espíritu Santo por medio del apóstol diciéndole: Abelardo, Ananías, hijo, póngale su nombre, soporte al hermano, a todos sin excepción, y perdone al hermano, a todos sin excepción, si es que usted tiene una queja en contra de él. Claro, busque, dialogue, en especial cuando las cosas se han repetido, pero estamos en la obligación de perdonarnos y de soportarnos, hermanos queridos. Ahora, quizás a algunos entre ustedes les han enseñado, y esto por un texto que desafortunadamente fue muy mal traducido en esta versión de la Biblia, pero quizás, y ahorita no tenemos tiempo para entrar en eso, hermanos, me voy apresurando. Quizás algunos de ustedes les han enseñado que perdonar es olvidar. No, usted no puede olvidar. Usted no es una máquina para que borre algo que ha pasado, no lo es. ¿Cuánto quisiéramos que lo fuésemos? No es así. Uno hundir un botón, un programa y tan, no volverse a acordar uno de esas cosas desagradables que han pasado. Pero no, eso no es así. Gloria a Dios que no son así, porque por no ser así nos damos cuenta si en realidad nosotros hemos o no hemos perdonado al que mal nos ha hecho. Porque el perdonar no es olvidar. El perdonar es
que cuando nos acordemos de lo que nos han hecho, nosotros no inculpemos a quien nos ha hecho ese mal en nuestro corazón. Eso es perdonar. ¿Usted se ha dado cuenta que ha perdonado a alguien que le ha hecho daño a usted cuando usted se acuerda de lo que le hicieron y escoge por la gracia de Dios no juzgarlo de nuevo en su corazón? Eso es perdonar. Por lo tanto, la persona que entre charla y charla o que lo dice está recordando lo que le hicieron y en su corazón siente amargura para con esa persona no ha perdonado. Una cosa es recordarlo y hablar de esa cosa, otra es recordarlo con odio en el corazón, hermano, y esa respuesta solamente la tiene cada una de nosotros. Perdonar es escoger no restregarle los pecados al prójimo cuando nos acordamos del mal que nos hizo. Eso es perdonar. Y es uno de los deberes mutuos más importantes, no solamente en nuestra vida cristiana, sino en el contexto del rebaño del Señor, hermanos. Usted sabrá que no ha perdonado verdaderamente a un hermano que lo ha ofendido cuando en su corazón usted siente amargura al acordarse de lo que el hermano le hizo. Así que esa voz que usted escucha de autocompasión, fue que me hizo mucho daño, es que me hizo esto y aquello, es que no puedo creer lo que me hizo, es que siempre me lo está haciendo. Yo se lo digo en esta mañana, esa no es una voz del Espíritu Santo. Es la voz de un corazón a quien le está costando dificultad perdonar. Eso debe levantar una bandera roja, hermanos. Porque cuando usted vea esa bandera roja, usted sabe, ese es mi primer punto para tratar en oración delante del Señor en esta semana. Si yo me estoy acordando de las fallas del hermano, si yo me estoy acordando de las faltas del hermano para conmigo, una y otra y otra y otra y otra vez, ¡tan! Bandera roja, anótelo en su libro de oraciones para esta semana, porque ahí hay una falencia también en su carácter, hermano. Eso se lo digo por el bien de su alma. Hermano, no piense que puede agradar a Dios quien le ha dado perdón, quien le da perdón a granel cada día, mientras usted le retiene el perdón a su hermano. No piense que usted está bien delante del Señor. Ayer usted le pidió perdón al Señor, seguramente. Esta mañana seguramente se lo habrá pedido. No piense entonces que usted puede pasar a la cena del Señor de manera tranquila cuando usted le está reteniendo el perdón a un hermano o cuando usted no quiere perdonar al hermano. Porque no ha cumplido con las expectativas de arrepentimiento que algunos tienen, que son más altas de las que Dios ha puesto en la Biblia. Imagínense usted pues, ¿dónde estamos viniendo nosotros? Tenemos un estándar, hermano. Este no es un buen consejo del pastor. Este es un estándar de Cristo, mis hermanos. Porque para los verdaderos creyentes, Cristo es el modelo de vida. Y el texto nos dice, note esto, nos dice, soportándoos unos a otros, ya hablamos de eso, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja. Señor, ¿cómo o por qué debo, o de qué manera debo perdonar al hermano? El texto le hace el favor de enseñarle, de la manera que Cristo os perdonó, así también perdonad vosotros a los hermanos. Hermanos, ¿quién entre nosotros se puede escapar de esta orden? El verdadero cristiano, hermanos, lucha, pero vence. Y ya quiero terminar este punto diciendo, si a usted le cuesta perdonar o le es difícil perdonar, le aconsejo, querido hermano o hermana, que pida perdón al Señor porque está en pecado. Pecado no solamente, hermanos, es el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el ladrón, el avaro, el idólatra, el violador del día del Señor. No. En pecado también está el que retiene el perdón. En pecado también está el que, siendo redargüido por su conciencia, no pide perdón. Eso es estar en pecado. En pecado también está aquel a quien le vienen a pedir perdón
y en vez de perdonarlo como perdonan los cristianos, le da una lectura, lo hace sentir mal, y dentro de toda la cortesía o el favor que cree que le están haciendo, dicen, sí, yo lo perdono. Eso no es perdonar, hermanos queridos. Puede que haya un espacio para un buen consejo, puede que haya un espacio para unas buenas palabras, sí, hermanos, pero si va a perdonar, hágalo de manera incondicional como Cristo lo hizo con usted y lo continúa haciendo. Así que, si a usted le cuesta perdonar o le es difícil pedir perdón, pida perdón al Señor porque está en pecado. Pero miren lo hermoso, porque cuando venimos delante del Señor a pedir perdón, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuánto se tarda el Señor Jesucristo en perdonarlo? Mi hermano, usted sabe que una vez usted le pida perdón al Señor, Él lo perdonará más. Pero ahora, hoy, tiene una oportunidad diferente. Cuando usted, después de haber pedido perdón, porque no ha pedido perdón a otros hermanos o porque ha causado agravios a otros hermanos, después de que usted pida perdón a Dios, haga algo, quizás lo que no ha hecho antes. Y es que, habiendo sido perdonados, ahora vaya y busque a quien ha ofendido o vaya y busque a quien usted no ha perdonado. Eso debemos hacer. Porque el perdón de Dios, hermanos, siempre va acompañado con la gracia de Dios para que ahora hagamos lo opuesto a ese perdón. Páguense las deudas mutuas, hermanos. Sopórtense los unos a los otros para la gloria de Dios y perdónense mutuamente como Dios los perdona a diario a ustedes. La tercera y última deuda a la que voy a hacer referencia en esta mañana, hay más, claro, el texto nos habla de más, pero miren, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo que sigue. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor. En otras palabras, ¿cuál es la deuda? Amaos unos a otros, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Aquí, amaos unos a otros. Y es tan benévolo nuestro gran Señor que nos muestra el por qué. Claro, hermanos, porque haciendo esto glorificamos al Señor. Pero en el contexto que estamos estudiando de la convivencia entre hermanos, miren lo hermoso y miren lo útil que son las siguientes palabras. Porque el amor es el vínculo perfecto. Ámense porque es el vínculo perfecto. Ámense porque es aquello que nos mantiene unidos. Ámense porque todo lo que hagamos sin amor es como un instrumento desafinado. Nada vale si yo le doy de comer al pobre, nada vale si le regalo mi casa al pobre, y si yo no amo al pobre, bueno, nada de las palabras suyas con el hermano son de valor alguno si usted no se esfuerza por amar al hermano. Por eso les digo que los cristianos de internet y los cristianos de las iglesias en casa, ese cristianismo es el más fácil de cumplir, hermanos. El verdadero cristianismo, hermano, tiene sus desafíos. Desafíos que pulen el alma y desafíos que Dios estableció para bien de nuestras almas y para la gloria de su nombre. Desafíos que Él usa para probar nuestra obediencia a Él, hermanos. ¿Pero qué es el amor? Ya muchas veces lo hemos definido. El amor es la gracia de Dios en una persona mediante la cual la persona busca el bienestar y el avance espiritual de la otra persona para la gloria de Dios. Eso
es amor, hermanos. El amor, ¿qué es el amor? Es parte del fruto del Espíritu que usted tiene en su corazón. ¿Cómo podremos reconciliar, decir yo soy cristiano pero no amo a mi hermano? ¿Cómo puede usted reconciliar la idea de que el Espíritu Santo mora en su corazón, pero usted no tenga uno de los componentes del Espíritu Santo en su corazón? No pueden ser reconciliadas estas cosas. El amor es la marca de la obra de Dios en una persona. El amor es una marca, es una señal de la gracia del Señor. El amor es un mandamiento de Cristo. Pero también es un deber que usted tiene para con todas las personas y en especial para con los miembros del rebaño al que usted pertenece. Si usted entiende que Dios le dice a cada una de sus ovejas en esta mañana, amaos unos a otros, creo que no es tanto por recordarle que usted lo puede hacer. El cristiano lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Porque Dios lo ha amado. O creo que no es tanto porque usted lo debe hacer. El cristiano sabe que debe amar a su hermano porque es una orden de Dios. Creo, mis amados hermanos, que amar es algo que los creyentes verdaderos no solamente ni podemos ni debemos hacer, piensen esto, sino que queremos hacer. El creyente quiere amar a su hermano. Procura de manera activa amar a su hermano. No lo evita, no lo deja de lado, no se esconde, no, lo enfrenta para amarlo. Porque estamos, hermanos, en una convivencia caracterizada por el amor. Noten las palabras del apóstol Pablo, porque el amor es el vínculo de la iglesia. Hermanos, aquello que no puedo amar a mi hermano o a esta hermana o a este hermano es una excusa pecaminosa que una de dos. Ojo con esto. Quizás este sermón ha sido menos fuerte, pero quizás más desafiante. Sea honesto con usted mismo, atesore esta palabra en su corazón. Porque una de dos, cuando hay una persona que persiste, no es que no puedo amar a la hermana, o es que no puedo amar al hermano Baltasar, o qué sé yo, eso puede ser símbolo de una de dos cosas. La primera es simplemente o una excusa pecaminosa que pone una mancha sobre su conversión, o la segunda es un testimonio certero de que quizás usted no es creyente todavía. De nuevo, porque no podemos, ni yo ni usted, puede hablar de un creyente que no perdona. No lo podemos hacer, hermanos. Y no lo podemos hacer porque eso es lo que la Escritura nos enseña. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice que ama a Dios y no ama al hermano, ¿qué dice? Es un mentiroso. Mis hermanos, es tan importante el deber que tenemos de amar a nuestros hermanos. Primero, que lo ordena el Señor. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Tan importante que lo repite el apóstol Juan. Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Siempre es unos a otros. Y el apóstol Pablo también hizo eco de estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. ¿Qué? ¿Qué aprendieron ellos de Dios? Que se amasen los unos, lea el texto, a los otros. Así que todos nosotros debemos estar felices de tener la dicha de amar a los hermanos, pero ninguno de nosotros debe estar satisfecho meramente con amar a los hermanos. Noten entonces por qué es más y más desafiante. Claro, no escudriñar la palabra del Señor,
Quedarnos en las superficies de la palabra del Señor es fácil, es delicioso. No implica mucho esfuerzo de mi parte, me va a masajear la conciencia, me voy a sentir bien y sigo mi vida tranquilo. Pero cuando de verdad estudiamos la palabra del Señor, consideramos las implicaciones, ahí sí sentimos el peso de la carga, lo débiles que somos, hermanos. Y es ahí cuando debemos mirar a Cristo, mis amados. Así que todos nosotros debemos estar felices de poder y querer amar a los hermanos. Pero ninguno de nosotros, ojo, pero ninguno de los verdaderos creyentes debe estar satisfecho meramente amando a los hermanos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aquí ya subimos otra escala en la escala de las responsabilidades y deberes que yo tengo para con cada uno de ustedes y ustedes para conmigo. Entre menos escala yo suba, mejor, menos me canso. Bueno, en el cristianismo hay que subir escalas, hermanos. Y la primera es soportarnos los unos a los otros. Segunda, perdonarnos los unos a los otros. Tercera, bueno, hay más, pero solamente en el contexto de esta palabra, amarnos los unos a los otros. ¿Y la cuarta, pastor? La cuarta es fácil, porque el Señor no solamente nos llama a amarnos, sino que el Señor nos llama a amarnos de una manera particular. Nos llama a amar al hermano de una manera entrañable. Primera de Pedro 1:22. Amaos unos a otros entrañablemente. Ya no solamente es amar al hermano. Ya vemos que el Señor nos dice, debemos amar a los hermanos de manera entrañable. Pastor, yo no puedo. ¿No puede o no quiere? Porque si el Señor nos dice, nos muestra un deber, ¿acaso Él no nos va a dar la gracia para que le obedezcamos y lo cumplamos? Sí. ¿Fácil? Puede que no sea. ¿Posible? Sí es. Hermanos, debemos esforzarnos, porque por naturaleza nosotros no somos muy inclinados a pasar de algo bueno a algo mejor. Nos contentamos con algo bueno. Bueno, lo bueno hoy, hermanos, es que el Señor nos ha recordado lo que debemos hacer entre hermanos, y lo mejor es que hagamos o pongamos por práctica lo que debemos hacer, y en lo particular, en el punto del amor, es a que no solamente amemos al hermano, sino que lo aprendamos a amar de manera entrañable.